Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. La carrera de Patricia Gonzalo de Jesús está muy ligada a la literatura checa, aunque siente preferencia por el eslovaco. En cierta ocasión nos contó qué significa para ella el traducir un libro a otro idioma. Más con Juan Pablo Bertaza en este capítulo del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, en el que repasamos nuestras mejores entrevistas. Licenciada en Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid, la traductora Patricia Gonzalo de Jesús asegura tener cierta preferencia por el eslovaco, a tal punto que lo considera su segundo idioma y celebra el interés que empiezan a mostrar algunas editoriales por la literatura eslovaca, que si bien es menos conocida que la checa, también tiene autores muy importantes. De todas formas, Patricia Gonzalo no pierde contacto con las obras checas y en efecto, en los últimos tiempos tradujo al español una serie de libros muy distintos entre sí. Teoría de la extrañeza de Pavla Horákova, La fatiga de los materiales de Marek Shindelka y Cómo se hace un museo, el típico libro destinado al público infantil que sin embargo también disfrutan los adultos. Habla de museos en general, de la galería de arte, de cómo surge la galería de arte, y luego un poco la gracia está en que crea un museo ficticio, ¿no? Y una exposición ficticia, pero bueno, casi todas está inspirado en la Galería Morava de Brno. Se trata de un libro muy ágil y entretenido que, por ejemplo, afirma que el Museo de Arte no es un invento tan antiguo como podría parecer y, en definitiva, aborda de manera innovadora un tema que suele ser tratado de manera solemne. Precisamente esa misma modalidad que le atrajo del libro es algo que Patricia Gonzalo encontró en algunos museos que visitó durante su último viaje a Praga. De la última vez que estuve, que también aproveché para recorrer muchos museos y para recorrer la Galería Nacional al completo, que hacía mucho que no la veía tan bien, me interesó mucho los planteamientos museísticos que tienen, ¿no? Que me parecen muy innovadores en comparación con los que hay en otros sitios. Y es verdad que en España tenemos una cultura museística muy desarrollada y muy interesante, pero la mayor parte de los museos más tradicionales quizás tienen una visión a la hora de exponer sus fondos como más clásica, ¿no? Como más por épocas, más cronológica, etc. Y una de las cosas que me sorprendió en la Galería Nacional es que, bueno, más o menos puede seguir un recorrido cronológico, pero aplican otros criterios para exponer sus fondos, ¿no? Si bien España cuenta con sitios muy prestigiosos y célebres que últimamente empiezan a tratar de renovarse, según Patricia Gonzalo, en general no llegan a alcanzar el nivel de innovación de algunos museos checos, que suelen ser más didácticos, interactivos y por lo tanto entretenidos para el público, algo que justamente aparece también en el libro que tradujo. O sea, en el libro, una de las partes en las que más se centran, o sea, a ver, hay varias partes, ¿no? Primero te cuentan un poco cuál es la historia, cómo surgen las galerías de arte, cómo evoluciona a través del tiempo, etcétera. Pues quiénes son las personas que trabajan en los distintos departamentos de un museo de arte, qué trabajo hacen cada cual. Cómo se conservan las obras, cómo se monta una exposición, pero luego precisamente en la parte en la que explican cómo se monta una exposición, ellos hacen mucho hincapié en que una exposición se monta de formas distintas dependiendo de la historia que tú quieras contar con esa exposición, ¿no? Entonces ellos sí te explican, pues mira, hay una forma tradicional en la que se exponen de forma cronológica, por épocas, estilos, etcétera. Pero hay otras formas de exponerlo, pues pueden ser temáticas, ¿no? Pues pueden ser retratos, pueden ser paisajes, pero tú lo puedes, o sea, dependiendo de la historia que tú quieras contar, esta organización puede ser totalmente distinta, ¿no?
Respecto a Teoría de la extrañeza, la novela de Pavla Horákova, Patricia Gonzalo celebra que durante el tiempo que lleva traducida al español hayan aparecido muchas lecturas positivas rescatando especialmente su ironía y sentido del humor, aunque en su opinión se trata de un texto que ofrece varios niveles de análisis. A ver, en la literatura checa hay una tradición muy grande de literatura, digamos, psicológica, ¿no? Pero la mayor parte de los autores relevantes o de los autores más conocidos dentro de esa tradición de novela psicológica son hombres. Y de repente creo que Pavla Horákova lo que hace es coger esa tradición que es mayoritariamente masculina, ¿no? Aunque últimamente han salido más autoras, pero bueno, o sea, como Petrajúlova, por ejemplo, en fin, que hay otras autoras. Pero sí que me pareció que Pavla Horákova lo que hace es que coge esa tradición y la subvierte muy conscientemente desde un punto de vista muy femenino. Patricia Gonzalo aclara que con eso no quiere decir para nada que existan temas femeninos y masculinos, sino que por el contrario, la novela está contada desde una corporeidad femenina, a partir de la cual el tratamiento que hace de la menstruación o la maternidad parece demostrar que esos temas aparentemente femeninos pueden ser tan universales como cualquier otro. En cuanto a las dificultades a la hora de traducir, asegura que no notó tantas diferencias con lo experimentado al llevar al español otros libros checos. Pues está lo que siempre suele ser dificultoso en las novelas checas, que es adaptar el contexto cultural y en este caso urbanístico de Praga, porque Praga tiene un peso muy grande en este libro, pues adaptarlo para que todo sea inteligible para un lector español que no tiene por qué estar necesariamente familiarizado con él. Patricia Gonzalo afirma que, como no es partidaria de plagar los libros de citas, intenta realizar las adaptaciones necesarias para que el lector sepa si se habla de una calle, de una plaza o de un barrio sin necesidad de recurrir a Wikipedia. Pero también asegura que el desafío de traducir es volver comprensibles bromas, juegos de palabras y los códigos de vinculación social. Justamente en el plano de los afectos y su relación con Praga encuentra Patricia Gonzalo una de las claves de esta novela. Pero es curioso que en otros libros en los que se habla de Praga se habla de forma más histórica, urbanística o arquitectónica, ¿no? Y en el libro de Pavla Horákova lo que hay es como un peso de las vivencias de las personas dentro de ese espacio urbanístico, es decir, cómo pesa la experiencia personal de esas personas en la configuración de un espacio urbanístico. O sea, se ve de una forma como se ve como la importancia de los afectos y las experiencias personales en cómo se crea la ciudad. Esa reivindicación de los afectos en la configuración del espacio urbano muestra, según ella, una clara perspectiva de género. En todo caso, además de traducir la novela, Patricia Gonzalo es capaz de reflexionar profundamente sobre el libro, algo que coincide con su idea acerca de lo que es un traductor. Alguien que debe lograr transformarse en el mejor lector posible de una obra para entenderla con todos sus matices y luego conseguir los mismos efectos en el idioma de destino, tal como un pianista ejecuta una partitura. Por otro lado, Patricia Gonzalo también es autora de Raíces Aéreas, un libro de poemas, y destaca que parte de su estilo se lo debe también a su trabajo como traductora. Por un lado, me parece que te da perspectiva. A ver, te baja un poco los humos del ego, por un lado. Porque claro, tú pues, te pasas la vida traduciendo autores muchas veces de un talento asombroso, ¿no? Y luego te pones a escribir tú. Claro, a mí me ha pasado últimamente, pues he traducido 2 libros de la poeta norteamericana Adrienne Rich, ¿no? Y luego te pones tú a escribir poemas y dices, vamos a ver, o sea, después de haber traducido yo estos 2 libros de esta poeta tremenda, ¿a dónde vas tu criatura con este poema? O sea, como que te da mayor filtro y te hace diferenciar partes de lo que escribes que, bueno, son necesidad de escribir y partes de lo que escribes que dices, vale, esto sí merece la pena. O sea,
el ser traductora te da perspectiva por ese lado. Pues eso, traduces autores muy buenos y te hace ser más exigente contigo mismo como escritor. Patricia Gonzalo está convencida de que traducir la saca de la zona de confort en términos lingüísticos, es decir, la obliga a adaptar sus capacidades literarias a las voces del otro, experimentando tonos, estructuras, voces y formas de contar que tal vez no le salen de forma tan natural, pero quizás son las que cierto libro necesita. En ese sentido, asegura que traducir implica una ejercitación constante y una lucha contra los límites del lenguaje que inexorablemente el traductor lleva a su propia escritura. Aquí concluye este podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Un nuevo capítulo pueden escuchar el próximo jueves por medio de nuestra página web espanol.radio.cz, nuestras redes sociales Facebook y X y por todas las plataformas de streaming. Muchas gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.